hacer todo para la gloria de Él. El objetivo principal de Dios es llevarnos a tener una relación personal e íntima con Él. Si confiamos en nuestra capacidad para lograrlo y no reconocemos que necesitamos del Señor, entonces siempre sufriremos y terminaremos angustiados. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana, con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Primer martes del mes de febrero, entrando ya al año 2020. Tenemos el privilegio de contar, como siempre, con el doctor Huberto Bogar García para tratar los temas más importantes de la psicología moderna. Recordarles que el doctor Bogar realiza sus consultas en una forma personalizada. Usted puede llamar a 809-683-4253, le va a salir un contestador y usted va a dejar su número de teléfono y va a ser contactado poco tiempo después con el doctor Huberto Bogar García para su cita personalizada de los trastornos psicológicos que todos los seres humanos padecemos. Hoy hemos escogido un tema, vamos a dejar un poco atrás los importantes temas que hemos estado tratando los últimos meses acerca de la violencia de género, pero vamos a seguir avanzando en lo que es la psicología, que es la conducta, el estudio de la conducta humana, lo más importante que tiene el ser humano, su manera de ser, su manera de pensar y su manera de actuar. Y vamos a tocar hoy el narcisismo y la autoestima. El autoestima es algo muy importante para el ser humano porque va a depender mucho para el desarrollo cognitivo de todos y cada uno de las cosas que realiza en todo lo que significa su entorno, llámese laboral, hogareño o con sus relaciones interpersonales con sus amigos. Y en la autoestima, también hay autoestima que puede tener mucho que ver con el narcisismo y vamos a dilucidar estos dos temas cuando una persona es narcisista y tiene una autoestima. Generalmente los autoestimas suelen a veces ser falsos, creados por la misma persona que los padece, que es lo que nos interesa que usted conozca en el día de hoy. De manera que tenemos un tema muy interesante con el doctor Huberto Bogar, recordándoles que este espacio sube a las redes de AME 47 en sus canales YouTube a partir de las 2:30 de la tarde para ser visto en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. De manera que vamos a una pequeña pausa y venimos con narcisismo, autoestima y sus diferentes vertientes. Volvemos enseguida. No lo podía probar. Saludamos con todo nuestro cariño a esta gloria de la psicología dominicana, el doctor Huberto Bogar García. Decíamos que fuera de cámara, que conversando con el doctor Bogar, que las circunstancias ocurridas en el país con la violencia de género nos llevaron a hacer muchos programas, no criticando, sino aclarando. Es una situación que no es de crítica, es una situación de reflexión, sino reflexionando en las causas y la descomposición social que conlleva a los horrendos crímenes que se han ocurrido en los últimos meses, y tuvimos que darle seguimiento desde el punto de vista del psicólogo, que brillantemente lo realiza el doctor Huberto Bogar. Pero hoy queremos entrar en una nueva vertiente que es el narcisismo y la autoestima. La autoestima es fundamental para el ser humano poder desarrollar sus actividades. La autoestima normal, pudiéramos decir, que es la persona que quiere a través de su esfuerzo, de sus estudios, de las cosas que realiza, superarse. Eso es completamente normal. Ahora, cuando ya las cosas entran en los límites de creerse que usted, voy a usar un término popular, pero no es una propaganda. Cuando usted se cree que es la última Coca-Cola del desierto, como decimos los dominicanos, esa persona cree que es lo más grande, que en una reunión de amigos quiere llevar la voz cantante, como se dice popularmente, que en una reunión de amigos en intercambios, lo que nos conocemos como las famosas peñas, pues trata de resaltar y de imponer sus ideas sobre los demás y de creer que es una persona enormemente hermosa, bella. Incluso hay libros en la mitología griega del narcisismo, pero vamos a definirlos como patología el narcisista y el elemento que cambia de los sistemas de humor, que entraría
familia de la bipolaridad, que vendría siendo la autoestima. ¿Qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo cognitivo de un ser humano? Fíjate, la autoestima es un sentimiento relacionado con el yo, que le permite al yo proyectarse, desarrollarse, adaptarse a la realidad. Sin una adecuada autoestima es difícil que el sujeto pueda confrontar las dificultades que implica En condiciones normales. en condiciones Correcto. normales, las dificultades que implica avanzar, progresar, configurar su individualidad. No hay posibilidad de desarrollo humano sin que haya un mínimo de autoestima que permita que el individuo, el niño, la niña, el adolescente, incluso el adulto, enfrenten la realidad, porque la realidad supone sacrificios, frustraciones y significa también echar para adelante. Echar para adelante implica contar con una impulsividad y con una seguridad básica que le va a permitir al sujeto desarrollarse. Ahora, esa autoestima ¿Cuándo comienza a ser ya patológica? empieza a ser patológica cuando en la base de la personalidad ha habido algún tipo de deficiencia. Exactamente. Y empieza a ser patológica cuando aparecen una serie de síntomas que revelan mecanismos de defensa poco adaptativos. Entonces el individuo puede ser o un prepotente que encubre un complejo de inferioridad, o puede ser un individuo depresivo que encubre también un sentimiento de autoestima bajo. Entonces, cuando la autoestima deviene patológica, hablamos de un narcisismo frágil, hablamos de un narcisismo que está sobrecompensado y que luce un individuo prepotente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes en la paranoia, el delirio de grandeza es una expresión psicótica máxima en donde el narcisismo luce exacerbado. Sí. Pero es que el individuo se confunde con su imagen. El individuo, en su entusiasmo por acaparar el mundo, no reconoce los límites propios, porque hace falta tener una autoestima que reconozca los límites. Tú no puedes negar tus propios límites, porque de lo contrario o tropiezas con la realidad o tienes que cambiarla para poder sobrevivir, y en ese caso eres un psicótico. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, del depresivo, era un individuo con una... Ahí la autoestima es baja. Claro, porque el humor cae y la autoestima es muy baja, y hablamos de un narcisismo frágil, de un narcisismo herido. En el caso, por ejemplo, de un cuadro clínico que se llama típicamente personalidad narcisista, es un trastorno de personalidad en donde el individuo padece de momentos de caída del estado de ánimo, de susceptibilidad, es un individuo muy ñoño, es un individuo que cualquier cosa lo hiere. Entonces es un individuo que susceptible. Extremadamente susceptible. Hay que tener hasta cuidado de no Hay que tener lastimarlo. mucho cuidado. Es ese tipo de paciente que en los periodos de vacaciones, cuando el terapeuta sale de vacaciones, vuelve con mucha frecuencia a caer en su nivel de autoestima, se deprime, porque siente esa separación como un abandono. El narcisismo comparado con el autoestima, hay algunos narcisistas que distorsionan su propia imagen, incluso en las relaciones interpersonales con el sexo opuesto. Yo creo que fulana, yo le gusto. Yo creo que esa mujer está enamorada de mí. Y se crea esa fantasía que puede llegar a tener consecuencias importantes dentro de la personalidad de la persona. ¿Cómo se ve ese tipo de narcisista que fantasea una realidad? Porque a lo mejor esa mujer ni siquiera lo ha mirado ni ha pensado en él. Es parte de su imaginación. Y sucede mucho. Ese tipo de fantasía puede ocurrir en una persona muy creída, que se estima en exceso, pero que de alguna manera en un momento dado reconoce que a él ha estado divariando, Sí. que él ha estado soñando despierto. Pero hay individuos erotomaníacos, propiamente dicho, que son individuos con delirio paranoico, son personas que deliran que el otro los ama, que el otro los persigue, que el otro los reconoce, y esos son delirios difícilmente manejables. Es decir, Eso ya es bien patológico. Muy patológicos, son delirios crónicos en donde el individuo no solamente sospecha que el otro lo ama, sino que está absolutamente seguro y tiene la certeza delirante de que el otro lo ama,
lo busca, lo desea. Entonces, para sacar a ese individuo de ese cascarón defensivo, hay que trabajar mucho. Eso es correcto, doctor. Hay personas, ¿cómo catalogaremos ese tipo de persona que fantasea en el sentido de querer que sea alabado, o sea, buscar la alabanza de los demás sin tener ni siquiera ningún tipo de razón para poderla lograr? Porque si tú escribiste un libro que es un bestseller, pues lo más que tú vas a lograr es que te hagan un reconocimiento. Por esa persona que no ha logrado absolutamente nada en la vida y que busca desesperadamente el reconocimiento de los demás, la aceptación de los demás, sabiendo en su ego interno que en realidad no hay ningún motivo para que ese reconocimiento surja. Ese tipo, que existen muchas personas en ese sentido, que luchan extraordinariamente por querer sobresalir y por querer ser reconocido por algo al cual, visto ya desde el punto de vista de lo que lo estamos conversando, no tiene ningún tipo de merecimiento. ¿Cómo se vería esto? Esa búsqueda desesperada de reconocimiento sin una existe base, mucho, ¿no? Existe, sin una base real, es el resultado del deseo de ser aceptado, pero ese deseo de ser aceptado no tiene su origen en la situación inmediata, actual, que se observa, sino que muchas veces han sido niños o niñas no reconocidos, niñas o niños que no han recibido el suficiente amparo y protección materno, porque el niño y la Todo viene de la infancia en ese sentido. En gran medida, sí. Porque la base del narcisismo ocurre en la infancia. Fíjate, todo el mundo, normal o anormal, necesita constituir eso que se llama un narcisismo básico, estructural, que es imprescindible. Pero cuando eso falla, cuando eso fracasa, cuando hay algún tipo de grieta por el tipo de relación que el niño o la niña perciben en comparación con otros hermanitos o con la mamá, el papá, etc. Entonces, en ese caso, se da una personalidad frágil donde la autoestima no tiene la consistencia que debería. ¿A dónde lo catalogaríamos ese tipo de persona que lucha enormemente por buscar un reconocimiento de los o vamos a decir, como usted bien lo explicó, en ser aceptado? Esa búsqueda de reconocimiento... Ese tipo es rechazado generalmente. Muchas veces rechazado, pero otras veces, incluso cuando es reconocido en algunos aspectos, esos no son necesariamente los aspectos que lo llenan, porque en el fondo ese individuo que busca desesperadamente un reconocimiento tiene un vacío, sí, que al mismo tiempo él no comprende muy bien. Sí. Y de hecho, cuando logra objetivamente algo, muchas veces eso no le es suficiente y eso lo descarta y continúa en una búsqueda desesperada. Esa búsqueda desesperada por cosas que ni siquiera él mismo valoriza finalmente, es decir, cuando la obtiene, es la consecuencia de que hay algo interno que él desconoce, que es lo que lo impulsa a esa búsqueda. Usted, que es una persona muy leída y muy polifacética en los aspectos diferentes de lo que es un dominicanismo la palabra peña, ¿verdad? Creo que eso no está... En España existe algo así más o menos parecido, pero aquí es una institución. Es muy raro una persona de la edad nuestra, de nuestra generación, que no tenga un grupo de amigos que frecuenta. Y en ese grupo hay muchas personas polifacéticas. Y yo te podría describir la mía, tú podrías ver la que si usted asiste a algún tipo de peña en ese sentido. Entonces, se nota en ese tipo de reunión la persona que quiere sobresalir sobre los demás e imponer sus criterios. Ese tipo de personas, sin embargo, hay otro tipo de personas, yo lo he visto en cantidad de veces, que resulta ser dentro de ese conglomerado de algo que es muy común del tema que estamos tratando hoy, más bien una persona pasiva y observadora, que le gusta escuchar. Desgraciadamente son los menos, casi todo el mundo quiere, y hay momentos en que no se entiende absolutamente nadie, porque cada quien quiere imponer su criterio. Pero es raro que dentro de ese grupo de personas haya una persona que le guste observar las diferentes actitudes que pueden tener o los diferentes explosiones de conducta que pueden tener los demás. Eso entraría dentro de uno de los temas de lo que es la autoestima excesiva o de un narcisismo de querer sobresalir. ¿Cómo lo ve usted? Fíjate, lo que pasa es que en las peñas son espacios informales donde las personas dialogan.
no es un Y diálogo mucha gente polifacética diferente. diferente. Los temas son variados y las personas acostumbran a conversar de una manera informal. Entonces es en las peñas donde tú puedes ver más fácilmente los rasgos del narcisismo interno de cada cual. Y de la autoestima de cada uno de ellos. Porque cuando el espacio está muy estructurado y hay un rigor en las intervenciones, la persona con cierta frecuencia se inhiben, pero en las peñas las personas se abren. Exacto. Y tú puedes conocer más fácilmente los estilos que caracterizan a cada cual. Sin embargo, en las peñas se pone muy de manifiesto esto que tú acabas de señalar, es decir, la persona que, por ejemplo, dice, yo de eso no sé nada, pero, y dura media hora hablando. Sí, exactamente. Porque necesita expresarse durante media hora sobre un tema que él mismo ha dicho que no conoce. Que no conoce. Y no quiere aceptar una opinión que no le gusta, aunque él no tenga fundamento para rebatir esa opinión. Entonces, surgen roces y el amor propio puede exacerbarse, hay personas que pueden molestarse, personas y lamentablemente que ese tipo de ambiente generalmente está acompañado casi en un 99% de bebidas alcohólicas que desinhibe a la persona y en muchas ocasiones lo vuelve agresivo. Se han visto hasta tragedias dentro de ese tipo de los famosos dominó, de los colmadones que se ven así, y son temas muy importantes que vamos a seguir tratando durante todo este tiempo. En el caso suyo y en el caso particular nuestro, no nos gusta hablar en primera persona, pues hemos tenido el privilegio de impartir docencia, y impartir docencia implica tratar de compartir conocimientos con personas que quieren aprender. Esa es la labor que hemos desarrollado. Además, en el caso suyo, que no es el mío, usted ha tenido el privilegio que le ha dado el Señor de que ha escrito una serie importante de libros que han sido referencias en la República Dominicana sin lugar a dudas, y de los cuales yo he tenido el honor de que usted, cada uno de ellos, me lo haya autografiado y lo haya podido leer en una forma muy amplia, y que las personas, la gran cantidad de personas, reconoce la labor del doctor Bogar. Pero también existe ese tipo de narcisista que le gusta que sea admirado en los casos como el que nos ha tocado vivir accidentalmente, tanto usted como a mí, que es la de la docencia universitaria. Pero la diferencia es que en la docencia hay un espacio más estructurado. Tú tienes todo el mundo escuchándote a ti, tú eres el centro de atención. Eres el centro, aunque los estudiantes participan, pero hay, digamos, una estructura, hay una organización, hay alguien que da la palabra o la quita. Hay una formalidad que en las peñas no suele darse. No, eso es la garata con pollo. Entonces es más probable que la peña derive en un cierto caos, y en el marco de ese caos, sin embargo, surgen susceptibilidades y el narcisismo se pone mucho más a flote. No obstante, en las clases hay también estudiantes que, por ejemplo, tienen a lo mejor una idea interesantísima, pero no la exponen por temor a la crítica. Ahí también se pone de manifiesto una baja autoestima. Ahí también se pone de manifiesto una inseguridad personal. Sobre todo la inseguridad. Esa inseguridad personal puede revelar un narcisismo de diferente tipo, o puede ser simplemente una falta de apoyo. Si el profesor le da apoyo, le presta atención, puede ser que esa persona supere fácilmente. Se crea que es el máximo de la clase. Señores brillantes, este es un tema, doctor, que me interesaría muchísimo. Fíjese, lo hemos simplemente dado pinceladas, pero es un tema más profundo de lo que uno se imagina, y que puede tener mucho interés en la colectividad, porque son temas que son parte del vivir, del diario vivir del dominicano. Muy difícil, sin importar estratos sociales. Usted pasa por un barrio marginado y usted va a encontrar los famosos colmadones donde se ingiere bebidas alcohólicas, a veces sentados en frascos, en cajas de botellas de refresco, jugando con una tabla, jugando dominó e ingiriendo bebidas alcohólicas. Eso es una peña. Pero también usted puede encontrar en el hotel más sofisticado de aquí un grupo de empresarios que se sienta los jueves, por ejemplo, y hay algunos que entran hasta en la ludopatía, que eso se conoce ya bastante, en niveles sociales más elevados, pero también suele ser donde se intercambian mucho ideas. Yo creo que ha sido un programa muy instructivo, del cual me gustaría, pues, si Dios lo permite, que lo podamos seguir desarrollando en los próximos meses. Si no hay algo que nos trueca y tenemos que volver a tocar temas que no quisiéramos que siguieran sucediendo en nuestro país. Un tema espectacular que nos ha traído hoy el doctor Huberto Bogar, de algo muy cotidiano de la vida, y que todo el que nos está mirando
pues lo vive prácticamente todos los días. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Finalmente, recordarles el teléfono personalizado para su cita con el doctor Roberto Bogar, felicitarlo por el extraordinario programa que nos ha regalado en el día de hoy, de algo muy cotidiano, de la vida importante, de que el narcisismo, yo creo que soy lo máximo de los demás, yo soy la persona que más gusto, yo soy la persona que más la gente le interesa escucharme, yo soy la persona que tengo mi autoestima más elevada. Eso ocurre mucho en las peñas, donde usted ve que la mayoría, yo te pregunté, hay algunos que son pasivos, pero son muy pocos. La mayoría quiere participar y que lo escuchen, claro, e imponer sus criterios. Eso es el tema tan importante. Y recordarle el teléfono del doctor Huberto Bogar, 809-683-4253. Me imagino que estarán ustedes locos porque llegue el primer martes del mes de marzo, que le vamos a dar continuidad a estos temas de la vida cotidiana, pero que tienen muchísimo que ver con esa brillante especialidad que ha desarrollado el doctor Huberto Bogardo en una carrera tan brillante, profesional, siendo incluso escritor de varios tomos de psicología y profesor titular de psicología de INTEC. De manera que, como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora de día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la tarde por este mismo canal 47 AM 17 Telecable, y que este espacio es subido a nuestras redes AM 47 a partir de las 2:30 de la tarde a nuestro canal YouTube. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, la vida se vuelve un poco más fácil cuando aceptas unas disculpas que nunca llegó. Eso se llama perdonar en tu corazón.